Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a esta sesión, la sesión 6. Ya casi terminamos, obviamente, las sesiones de primer parcial. En esta sesión llamada Axiología del Abogado y Principios de la Abogacía y Profesión, vamos a abordar un tema central para su formación jurídica, la axiología del abogado y sobre todo esos principios que orientan el ejercicio de la profesión. Hablar de axiología en el ámbito jurídico implica hablar de valores, pero no de valores entendidos de ideas abstractas o decorativas, sino como criterios concretos que determinan la manera en que un abogado piensa, decide, actúa y asume su responsabilidad frente a la sociedad. Y con frecuencia cuando se estudia el derecho, se pone el acento en normas, procedimientos, conceptos técnicos, etapas procesales y formas que llegan a argumentar. Y todo ello es indispensable, ya que si la formación de un buen abogado, pues no se agota en solo la técnica. La técnica sin valores puede convertir al profesional en alguien eficaz, pero no necesariamente justo. Y puede ser hábil para litigar, para negociar o interpretar, pero no necesariamente digno de confianza, ¿no? Y por eso en esta sesión vamos a revisar qué valores deben acompañar al abogado, qué ocurre cuando esos valores faltan, qué significa realmente ejercer una profesión y cuáles son los principios rectores que debe de orientar la práctica jurídica. Por eso nuestro propósito o nuestro objetivo de esta sesión no es solamente describir conceptos. Lo importante es comprender que el derecho por la materia humana con la que se trabaja exige un tipo de formación ética particularmente riguroso. El abogado, bueno, interviene en conflictos en patrimonio, en libertad, en la dignidad, en las relaciones familiares, en intereses públicos y privados, y por ello sus decisiones nunca son irrelevantes, siempre producen dichas consecuencias. Y empezamos primero con el tema de qué es no la axiología. ¿Qué es la axiología? Para comenzar, pues debemos entender qué significa la axiología aplicada. La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Cuando hablamos de axiología aplicada al derecho y en particular a la abogacía, nos referimos al análisis de los valores que deben de orientar el ejercicio profesional. Regresando, disculpen, les hablaba acerca de la axiología aplicada del derecho, en específico la abogacía, en donde cuando hablamos de axiología aplicada al derecho, nos referimos a este análisis de los valores que deben de orientar el ejercicio profesional. Y no se trata simplemente de saber que la justicia, la lealtad o la veracidad son deseables,
Se trata de comprender cómo estos valores operan en situaciones reales. La axiología aplicada plantea una pregunta muy esencial, ¿no? ¿Qué debe valorar un abogado al momento de actuar? No basta con preguntarse si una conducta es legal, también es necesario preguntarse si es correcta, si es compatible con la dignidad profesional, si respeta la confianza del cliente, si protege el debido proceso y si contribuye a la justicia o solamente es meramente personal para beneficiarse económicamente el mismo, ¿no? Y eso es importante porque en la práctica jurídica aparecen constantemente zonas de tensión. Un cliente puede querer una estrategia agresiva que, aunque no sea abiertamente ilícita, resulta desleal o abusiva. Un litigante puede tener la tentación de ocultar información relevante para obtener una ventaja táctica. Un asesor jurídico puede recibir presión institucional, política o económica para emitir una opinión que favorezca determinados intereses. Y en todos estos casos, la sola referencia a la norma, pues no basta. Lo que entra en juego es la jerarquía de valores del profesional. Aquí la axiología aplicada entonces convierte los valores en criterios de decisión. Nos permite entender que el abogado no es solamente un operador técnico del sistema jurídico, sino una persona que debe de ejercer juicio moral dentro de su práctica profesional. Y ese juicio moral no sustituye al derecho, pero sí lo acompaña, lo orienta, le da ese sentido humano, ¿no? Y desde esta perspectiva, la axiología del abogado exige preguntarse no solo qué puede hacerse, sino qué debe hacerse. Esa diferencia sí es fundamental. Muchas conductas pueden ser posibles desde el punto de vista estratégico, pero no todas son defendibles desde el punto de vista profesional. La calidad ética del abogado se mide precisamente en su capacidad para elegir lo correcto, aun cuando existen incentivos para hacer otra cosa, ¿no? Parte de los valores clave del abogado podemos tener o podemos ver una vez, bueno, comprendida la idea de la axiología aplicada, pues vamos a identificar estos valores dentro del ejercicio profesional. Y el primer valor, pues, es el que es el sentido de nuestra profesión, la justicia. La justicia no debe de entenderse únicamente como un aspirante del juez o del sistema. También es una orientación para el abogado. Litigar o asesorar en derecho no puede reducirse a obtener ventajas sin importar el medio. El abogado debe de buscar una solución jurídica válida, pero también razonable, proporcional y respetuosa de los derechos. Un ejemplo claro aparece cuando un profesionista advierte que su cliente quiere usar el proceso para hostigar a otra persona, que casi no pasa, retrasar una obligación evidente o desgastar económicamente a la contraparte. Aunque exista una vía formal para actuar, el abogado debe distinguir entre la defensa legítima y el uso abusivo del derecho. Lealtad. La lealtad se manifiesta en varias direcciones. Existe lealtad hacia el cliente porque el abogado debe proteger sus intereses legítimos con seriedad y sin engaño. Existe lealtad hacia el tribunal, hacia el sistema jurídico, porque no debe utilizarse maniobras fraudulentas ni distorsionar deliberadamente los hechos. También existe lealtad hacia la profesión, lo que implica no degradarla mediante prácticas indignas. Un ejemplo de deslealtad sería prometer al cliente un resultado seguro para conseguir su contratación, sabiendo que el derecho nunca puede garantizarse el sentido de una resolución, porque ni depende tanto de ustedes. Son terceras personas las que toman decisiones. Solamente nosotros en el proceso pues debemos de realizar obviamente toda esta parte. El tercer valor es la veracidad. La veracidad no significa renunciar a la defensa técnica ni perjudicar al cliente.
significa no fundar la estrategia en la mentira, la falsificación o la simulación o la ocultación dolosa. El abogado no está llamado a inventar hechos, sino a construir argumentos dentro del marco de la verdad procesal y el deber profesional. La veracidad es esencial porque el derecho depende de la confianza. Confianza del cliente, del juzgador, de las instituciones y de la misma sociedad. El cuarto valor es la diligencia. El ser diligente implica actuar con cuidado, preparación, oportunidad y constancia. La negligencia, créanme a futuros abogados. El hecho de que, se me olvidó meter este escrito, se me olvidó asistir a la audiencia puntual, ese tiene consecuencias ya en la vida práctica, ya no se puede justificar, ¿no? Es una cuestión en que debemos de ser diligentes. La negligencia de un abogado puede traducirse en la pérdida de un plazo, la preclusión de un derecho, una mala defensa o un daño irreparable al cliente. La diligencia no es solo rapidez, es atención profesional. Un abogado diligente estudia el caso, revisa documentos, prepara argumentos, actualiza su conocimiento, anticipa riesgos, desarrollan habilidades de precaución, o sea, tener planes A, B, C, D, E. Es decir, que el abogado, si este no funciona, bueno, existe esta alternativa. Prevé, esa es una habilidad que deben de desarrollar. Un abogado no diligente, pues improvisa, posterga, expone a los demás de sus consecuencias graves, busca excusas para justificar su falta de acción o de omisión en ciertos casos. Entonces, ahí es cuando uno ve la realidad de un buen abogado y un mal abogado. El quinto valor es la confidencialidad. La confianza del cliente descansa en la certeza de que su información sensible pues será resguardada. El secreto profesional no es un favor que el abogado concede, es una obligación inherente a la profesión. Sin confidencialidad, pues desaparece la posibilidad de una defensa real, porque el cliente no puede abrir completamente su situación. Pensemos en la información patrimonial, datos familiares, estrategias de negociación o antecedentes que, divulgados indebidamente, pues podrían afectar gravemente a esa persona que representamos. El sexto valor es la independencia. Este valor es decisivo porque protege la autonomía del juicio profesional del abogado. El abogado no debe de actuar sometido a presiones del cliente, de un poder político, de intereses económicos, del despacho, de amistades o de temores personales. La independencia significa conservar su propio criterio. A veces el cliente quiere imponer, y les va a tocar esa parte, quieren imponer una ruta inconveniente o incluso indebida. Y en este momento el abogado pues no debe de convertirse en ejecutor acrítico de instrucciones. Su deber es orientar, advertir, corregir y, si es necesario, rechazar dicha intervención. Y aquí podemos advertir que los valores no operan de una forma aislada. En la práctica se conectan entre sí. La justicia pues requiere la veracidad, la lealtad exige confidencialidad, la diligencia fortalece a la justicia. La independencia protege la veracidad, y por eso la formación ética del abogado no consiste en memorizar el catálogo, sino en desarrollar una estructura interior de criterio profesional. Riesgos que podemos ver nosotros. eh, Quería ver qué riesgos hay ahí, pero no. Sí, aquí está. Aquí está. Riesgos que podemos tener por ausencia, por ejemplo, de estos valores. Pues después de revisar estos valores, pues sí es indispensable que analice qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre cuando mi procrastinación pues está muy arraigada, de estar improvisando, de no prepararme, de tener esos malos hábitos? ¿Qué puede pasar? Pues vas a tener esta ausencia de valores. La ausencia de valores en el ejercicio de la abogacía no es un problema meramente individual.
produce efectos institucionales y sociales. Cuando falta la justicia, el abogado puede reducir el derecho a una herramienta de conveniencia. En lugar de contribuir a resolver conflictos, los agrava. En lugar de proteger derechos, pues facilita abusos. En lugar de fortalecer el orden jurídico, lo instrumentaliza. Cuando falta la lealtad, pues aparece el engaño profesional. El cliente puede ser manipulado por falsas expectativas, la autoridad puede ser inducida a error, la profesión obviamente se desgasta. Un abogado desleal puede priorizar su interés económico, dilatar asuntos sin necesidad o simular trabajo para aparentar resultados. Cuando falta la veracidad, la práctica jurídica se corrompe. La mentira puede adoptar muchas formas: alterar hechos, ocultar información, construir documentos equívocos, tergiversar pruebas o formular argumentos sabiendo que se sostienen en premisas falsas. Y esto no solo daña un caso en concreto, sino que erosiona la credibilidad del abogado como una figura social. Por eso los malos chistes o los malos comentarios que hacen hacia el abogado, a la profesión. Cuando falta la diligencia, se compromete directamente el derecho a una defensa. Muchos daños profesionales no derivan de la mala fe, sino del descuido, del desorden, de improvisación o falta de estudio. Un abogado que no se actualiza o que trabaja sin método pone en riesgo pues bienes fundamentales de las personas. Cuando falta la confidencialidad, pues se rompe la base de una relación profesional. La divulgación irresponsable de información puede ocasionar daños patrimoniales, reputacionales, familiares o inclusive estratégicos. Además, bueno, pues sí revela, revela la parte en que, pues obviamente, pues revela pues una comprensión superficial sobre el tema de la dignidad del cliente. Cuando falta, por ejemplo, la independencia, el abogado deja de ser profesionista y se convierte en un simple instrumento. Puede quedar sometido al dinero, a la presión política, al poder del despacho, al miedo de perder a un cliente o a la expectativa de agradar a determinadas autoridades. La pérdida de independencia debilita toda la arquitectura ética de la profesión, porque ustedes van a ser los futuros críticos. Si yo estoy, como dicen en términos muy coloquiales, de lambiscón o lambiscona con una autoridad, porque tiene un cierto poder, pierdes totalmente tu independencia, porque dejas de ser alguien crítico y te conviertes en uno más. Y de esos hay muchos ya en la profesión. Entonces, ¿qué es lo que vas a tú hacer diferente? ¿Qué es lo que vas a proyectar tú como profesionista? Y en términos, bueno, más amplios, bueno, pues la ausencia de valores produce pues estos grandes riesgos. Yo los puedo agrupar en tres, donde el primero pues es que afecta directamente a la persona que recibe el servicio jurídico, el cliente. En dos, deteriora la confianza pública en la profesión, por eso hay los malos chistes. Y tres, pues debilita que el Estado de Derecho, porque la abogacía es esta piecita central en la vida institucional. Una sociedad que no confía en sus abogados difícilmente puede confiar plenamente en la justicia. Y bueno, ahora bien, para comprender mejor esta figura de la abogacía, debemos de detenernos en la idea de que la profesión. Una profesión no es cualquier ocupación. Se trata de una actividad socialmente reconocida que exige formación especializada, competencia técnica, responsabilidad, actualización permanente y sujeción ¿a qué? Pues a deberes éticos. La profesión implica conocimiento experto, pero también una función social. Por eso no basta con saber, hay que saber hacer y saber actuar. En el caso del abogado, esto es particularmente claro. El título no convierte automáticamente a una persona en un buen profesionista. El título habilita legalmente para ejercer, pero el auténtico ejercicio profesional pues exige esa responsabilidad
esa preparación y, bueno, una preparación continua y un compromiso serio con la dignidad de la actividad que realiza. Ser abogado, entonces, no significa solamente tener esa cédula o dominar un lenguaje jurídico. Significa asumir una función de servicio. Aquí el abogado presta un servicio intelectual y técnico, pero también una mediación humana e institucional. Interpreta normas, asesora, protege derechos, encausa conflictos y contribuye obviamente al funcionamiento del orden jurídico. Y aquí conviene sí subrayar tres ideas: servicio, competencia y deberes. Servicio, porque la profesión jurídica no puede concebirse únicamente como un negocio. Competencia, porque la buena intención no sustituye la preparación técnica. Y deberes, porque el ejercicio profesional está limitado por reglas éticas y jurídicas que no pueden ignorarse, que eso vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Ustedes conocerán cómo fue el ser abogado hace, pues, unos siglos antes, hace unos años antes. Ahora, si piensan que el ser abogado, el estudiar la abogacía, creen que es difícil, imagínense en la época colonial, imagínense en épocas donde había situaciones o tensiones históricas, ¿no? En un contexto de movimientos revolucionarios, en donde para empezar las mujeres ni siquiera estábamos consideradas el ser o poder acceder a este tipo de profesión. Hay un libro que tienen aquí en la biblioteca que les habla de ese bosquejo histórico y bueno, viene más detallado. Yo recuerdo que tengo una copia, les voy a pasar por lectura recomendada desde los pueblos antiguos como Egipto, Mesopotamia, cómo era o cómo se veía esta figura de estos garantes, ¿no? de la ley. Históricamente, bueno, pues las profesiones surgen cuando ciertas actividades sociales exigen conocimientos, bueno, pues especializados y un reconocimiento público de quienes puedan ejercerlas. En las sociedades antiguas existieron figuras que asesoraban, interpretaban normas o intermediaban en conflictos. Y con el tiempo, estas funciones se fueron estructurando hasta convertirse en actividades profesionales. La figura del abogado tiene una larga evolución. En distintas civilizaciones aparecieron personas conocedoras de normas, procedimientos y sobre todo formas de defensa. Más adelante, bueno, pues sobre todo en Roma, la actividad jurídica alcanzó una mayor sistematización. El desarrollo de la idea de representación, argumentación y defensa fue consolidando el papel del jurista y del abogado como figuras necesarias en la administración de justicia, ¿no? Y durante la Edad Media y con el surgimiento de universidades, aquí la formación jurídica que adquirió un carácter más organizado. La profesión se vinculó cada vez más con el estudio formal, la cultura jurídica y sobre todo ciertos deberes de conducta. Posteriormente, la modernidad, el crecimiento del estado de la codificación y de las instituciones judiciales fortaleció el lugar del abogado como profesionista indispensable dentro de la vida pública y sobre todo privada. En el caso de la abogacía, esta evolución pues sí tiene algo relevante porque nunca ha sido una actividad meramente técnica. Desde sus orígenes estuvo asociada a la defensa, al consejo, a la confianza y a la idea de la justicia. De ahí que la historia de la profesión no puede explicarse solo por el avance de leyes o tribunales, sino también por la exigencia de la honorabilidad, competencia y sobre todo responsabilidad social. Hoy en día la abogacía se ha diversificado enormemente. Hoy el abogado puede ser litigante, puede ser asesor corporativo, puede ser servidor público, conciliador, árbitro, defensor de derechos humanos, consultor, académico, internacionalista o especialista en cumplimiento normativo. Sin embargo, aunque cambien los espacios dentro del ejercicio, permanece una exigencia común: el actuar con ciencia y con conciencia. Actuar con ciencia, conocimiento, y con conciencia. Tus acciones están enfocadas, están obviamente en el marco ético de tu profesión. Eso es lo que parte de esta situación.
Lean esa lectura que les voy a dejar en material de apoyo que se llama Bosquejo Histórico, dice de la deontología jurídica, pero habla sobre cómo ha pasado el abogado. Me queda muy claro que durante la época colonial en México, el tema de ser abogado era muy complicado. Aparte de que estudiaban, si no recuerdo, 5 años, todavía tenían que hacer una estancia en un despacho, como un despacho en ese entonces, y hacer un examen. O sea, no bastaba con 5 años de preparación y ni tu estancia dentro de un despacho, sino todavía tenías que hacer un examen para que se te entregara una cédula real y podías ejercer. Y no todos podían tener esa accesibilidad. Las mujeres, olvídense, no tenían acceso a eso. Y los hombres solamente tenían los de cierta categoría o estatus social, podían acceder porque podían costearla. ¿Por qué creen que nacen? No sé si hicieron la actividad en los colegios. ¿Por qué creen que nacieron los colegios? ¿Cuál fue la función principal de los colegios? ¿Cuál es su función? Porque los ayudaban a prepararse después de a cómo obtener esa validez ya dentro de la sociedad. Entonces, los colegios tienen una razón de ser, por eso hoy todavía existe. Claro que ahora pues son utilizados a veces de una manera muy complicada, por eso se hablaba de una colegialización obligatoria, que bueno, eso vamos a estar hablando en la siguiente sesión, ¿vale? Vamos con el tema de principios rectores. Para cerrar, revisamos nuestros principios rectores del ejercicio de la abogacía. Los principios, pues, son orientaciones fundamentales que estructuran la práctica profesional, no sustituyen a las normas específicas, pero ayudan a comprender el sentido profundo del ejercicio. El primer principio que podemos revisar, pues es obviamente el del servicio a la justicia. El abogado no trabaja al margen de la idea de la justicia, no simula ser un abogado. Aunque represente intereses particulares, su actuación no debe de destruir pues la integridad del sistema jurídico ni convertir el proceso en un instrumento de abuso. El segundo principio es la independencia profesional. El abogado debe de conservar su autonomía de criterio. Esta independencia es una garantía para el cliente, para el sistema, porque solo el profesional libre puede aconsejar con honestidad y defender adecuadamente. El tercer principio es la libertad de criterio y defensa. El abogado debe de poder construir su estrategia con base en su conocimiento jurídico y en su conciencia profesional, sin aceptar imposiciones incompatibles que vayan contra la legalidad o contra su ética. Cuarto principio, pues es el honor y la dignidad profesional. La abogacía exige decoro en la conducta y esto incluye la forma en que se relaciona con clientes, colegas, autoridades y sobre todo instituciones. La dignidad profesional no es apariencia, es coherencia entre lo que sabe, lo que dice y lo que hace. El quinto principio es el actuar según ciencia y conciencia. Ciencia significa preparación, estudio, actualización, dominio técnico, y conciencia significa rectitud, juicio moral, sentido de responsabilidad. Un abogado no puede actuar solo con conciencia si te falta el conocimiento, y no puede actuar solo con una técnica si le falta la integridad. El sexto principio es la responsabilidad profesional. El abogado responde por sus actos, por sus omisiones, por su calidad de trabajo, y por el impacto de sus decisiones. Aquí la profesión jurídica no admite frivolidad. Cada opinión, cada escrito, cada audiencia y cada recomendación puede incidir profundamente en la vida de las personas. A estos principios se suman otros que igualmente son relevantes, como la lealtad, la probidad, el secreto profesional, la diligencia, el respeto hacia sus colegas, y todos ellos conforman esta ética profesional que está orientada a preservar la confianza, la justicia y la seriedad, sobre todo del ejercicio jurídico. Y bueno, nosotros estos principios los vamos a abordar más adelante cuando veamos el marco jurídico y ético de la profesión, ya en específico ver códigos deontológicos, que es como nuestro último tema de nuestro primer parcial.
Y bueno, para concluir, podemos afirmar que la axiología del abogado no es un tema accesorio dentro de la formación jurídica, es una dimensión esencial. Los valores profesionales permiten distinguir entre el uso correcto del derecho y su utilización deformada. Nos recuerdan que el abogado no solo interpreta normas, sino que interviene en realidades humanas complejas donde están en juego pues derechos, libertades, patrimonio, reputación y sobre todo dignidad. También vimos que, bueno, la profesión jurídica implica algo más que un empleo. Supone una especialización, deberes, servicio y sobre todo la responsabilidad social permanente. La historia de la abogacía confirma que esta actividad siempre ha exigido más que la habilidad técnica, ha exigido carácter, prudencia y compromiso con la justicia. Los principios rectores del ejercicio profesional nos muestran que que ser abogado no es únicamente ejercer una actividad lucrativa, sino también asumir una función que debe de desarrollarse con independencia, con competencia, con lealtad, con diligencia, con confidencialidad y con un sentido ético. Y con esto cerramos la sesión. La idea central de que debe permanecer es que un abogado competente pues conoce del derecho, un abogado profesional sabe aplicarlo, pero un abogado verdaderamente íntegro lo ejerce pues con valores y principios. Esa diferencia define no solo la calidad de su trabajo, de lo que van a realizar, sino también en el tipo de profesionista y de persona que deciden ser. ¿Vale? Les agradezco mucho que en esta sesión nos vemos ya para ver nuestro último tema, marco jurídico y ético de la profesión y bueno, que tengan excelente día. Hasta luego.